Pasé de ser el friki inútil de mi familia a CEO multimillonario. En la cena de compromiso de mi hermano, su prometida descubrió quién soy, y todos se quedaron en shock. Me llamo Alex Torres y tengo 28 años. Todo ocurrió durante la cena de compromiso de mi hermano, una noche que nadie en mi familia olvidará. Fue en ese preciso momento cuando descubrieron que el hijo al que siempre habían considerado un nerd raro, alguien perdido entre cables y pantallas, era en realidad el director ejecutivo de una empresa tecnológica que acababa de ser adquirida por $300 millones. Antes de contarte cómo el silencio más incómodo invadió aquella lujosa sala y cómo la expresión de mi padre se transformó por completo, necesito llevarte al principio. El evento tuvo lugar en el Signature Room, en el piso 95 del John Hancock Center, en Chicago. Si alguna vez has estado allí, sabes que la vista es impresionante, la ciudad entera extendiéndose bajo un océano de luces infinitas. Es el tipo de lugar al que llevas a alguien para impresionar, un sitio que grita, lo conseguimos. Aquella noche, mi familia encajaba perfectamente con ese escenario. Yo, en cambio, me sentía como una pieza ajena, fuera de lugar. En la cabecera de la mesa brillaba mi hermano Gabriel, el favorito, el orgullo de todos. Recién había conseguido su plaza como residente en el Hospital Northwestern Memorial y lucía su éxito con la misma naturalidad con la que llevaba aquel traje impecable. A su lado, su prometida Laura Méndez, una mujer con presencia elegante e inteligencia aguda, se mostraba tan perfecta como siempre. Mis padres, el doctor Ricardo Torres y Isabel Torres, ocupaban los asientos centrales, irradiando orgullo y satisfacción como si presidieran la mesa de una dinastía consolidada. Yo, en cambio, estaba relegado al extremo más alejado, junto a mi tía abuela Rosa, que no paraba de hablar sobre su salud y el premio que había ganado por sus hortensias. De repente, me lanzó una mirada inquisitiva por encima de sus lentes bifocales y dijo en voz alta, con ese tono que todos podían escuchar: Alex, tu madre me contó que sigues con eso de las computadoras. ¿Es ya un trabajo a tiempo completo o solo un pasatiempo? Apreté el vaso de agua, forzando una sonrisa que me pareció artificial. Algo así, tía Rosa. Tengo una pequeña empresa de tecnología. Ah, qué bien, respondió con un entusiasmo vacío. ¿Sabes? Mi vecino Martín también hace eso. Dice que es buen trabajo. Justo la semana pasada me arregló la impresora. Un encanto de muchacho. Me limité a sentir. Qué bueno. Era más sencillo aceptar su versión de mí que explicar la realidad. Para ellos, siempre fui el adolescente encerrado en su cuarto, rodeado de cables, obsesionado con las computadoras. Nunca les interesó entender lo que realmente hacía, ni mucho menos lo que había logrado. En ese momento, noté que Laura me observaba fijamente. No participaba en la charla, pero su mirada intensa me incomodó. Como abogada corporativa en un bufete prestigioso, siempre había mostrado un control absoluto, pero ahora parecía descolocada, como si acabara de ver algo que no encajaba. Mi padre, ajeno a todo, levantó su copa y con esa voz firme que había perfeccionado en conferencias médicas, propuso un brindis. Por Gabriel, que no solo sigue mis pasos en la medicina, sino que además ha tenido la inteligencia de traer a esta familia a una mujer maravillosa. Los aplausos fueron educados, hasta que, con esa media sonrisa condescendiente que conocía tan bien, añadió: y por Alex, que sigue trasteando con esas computadoras. Aunque, bueno, todas las familias necesitan a alguien que arregle el wifi, ¿no? Risas cargadas de sarcasmo que me atravesaban como agujas, hasta que un sonido las cortó en seco, el leve clink de un tenedor sobre la porcelana. Fue Laura. Había dejado el cubierto y me miraba con algo más que sorpresa, con certeza. Un momento, dijo con voz suave, pero cortante como un bisturí. ¿Tú eres Alex Torres? Mi padre sonrió, agitando la mano. Claro. ¿Qué otra cosa iba a ser? Es mi hijo. Ella negó lentamente, recuperando su tono profesional con esfuerzo. No, susurró, dejando escapar un hilo de aire. ¿Eres el Alex Torres de Neural Core Systems? La sonrisa de mi padre se borró. ¿De qué hablas, Laura? ¿Es alguna broma? No respondí, solo la miré. Sabía que el secreto que había protegido durante años estaba a punto de explotar. Entonces, Laura respiró hondo y habló con la firmeza de quien presenta pruebas irrefutables. Doctor Torres, esa afición con computadoras de la que usted se burla, es la empresa que mi bufete, Global Edge Partners, adquirió hace 2 días. Hizo una pausa y remató. Compramos Neural Core Systems por $300 millones. El silencio que siguió fue absoluto. La música, las conversaciones en otras mesas, todo se desvaneció. Vi el rostro de mi padre, acostumbrado a controlar la vida y la muerte en quirófano, quedar en blanco. Mi madre se llevó las manos a la boca, incapaz de pronunciar palabra. Gabriel me miraba como si no pudiera descifrar lo que acababa de escuchar. En un segundo, el hijo invisible se convirtió en el centro de todo. Y para entender cómo llegamos allí, hay que retroceder en el tiempo. Mi familia es una dinastía en Chicago, construida sobre 2 pilares, la medicina y la ley. Mi padre, el doctor Ricardo Torres, es un neurocirujano cuya reputación es tan impecable como los instrumentos de acero que maneja. Se mueve por el mundo con la seguridad inquebrantable de un hombre que literalmente sostiene la vida y la muerte entre sus manos. Mi madre, Isabel Torres,
Es socia en un bufete que ocupa 3 pisos completos de un rascacielos con vistas al lago Michigan. Desde que tengo memoria, en mi familia existía una idea muy clara de lo que significaba tener éxito. Era un camino rígido, innegociable, estudiar en una universidad de prestigio, obtener un título profesional, conseguir una oficina en la esquina de un rascacielos y terminar los fines de semana en un club de campo. Para mis padres, esa era la única ruta aceptable. Y ahí estaba mi hermano, Gabriel. Él no solo seguía ese camino, era el ejemplo perfecto, carismático, atlético y con un talento natural para todo lo que ellos consideraban importante. Desde niño parecía predestinado a ser el Dr. Gabriel Torres. Nunca falló en cumplir con las expectativas, era su orgullo, su reflejo ideal, su legado estaba asegurado. ¿Y yo? Yo no era un reflejo, era una distorsión. No soñaba con diseccionar ranas en biología, prefería desarmar una placa base para entender sus circuitos. No me interesaba el club de debate, sino la sintaxis precisa de C++. Mientras Gabriel brillaba marcando goles en el equipo de fútbol, yo pasaba horas en mi habitación enseñándome a mí mismo los fundamentos del aprendizaje automático a través de foros y libros gratuitos en línea. Mi mundo era un universo formado por puertas lógicas, redes neuronales y el potencial infinito de una línea de comandos vacía. Para mí, eso era pura belleza, poder absoluto. Para ellos, en cambio, era una rareza, casi una vergüenza. Las escenas de desaprobación se mezclan en mi memoria como un montaje interminable. Tenía 13 años cuando ocurrió uno de esos momentos. Mi padre acababa de recibir un portátil nuevo, el más avanzado, donde guardaba toda la investigación para una conferencia importante. Un virus lo dejó inutilizable. Recuerdo su furia en el estudio, golpeando el escritorio mientras mi madre buscaba desesperada un servicio técnico de urgencia. Me quedé en la puerta y dije en voz baja, «Puedo arreglarlo». Él se giró, rojo de enojo. «Alex, por el amor de Dios, sal de aquí. Este equipo costó $2000, no es uno de tus juguetes». Le respondí sin vacilar. Es un virus polimórfico que infectó el registro de arranque. El antivirus no lo detecta. Hay que eliminar la partición y reconstruir el sector desde la consola. Me miró como si hablara en otro idioma. ¿De qué demonios estás hablando? Déjame intentarlo, insistí. ¿Qué puedes perder? Resignado, me cedió el asiento. Durante 20 minutos reinó un silencio tenso, roto solo por el sonido de las teclas mientras trabajaba. Mis padres me observaban como si realizara un ritual extraño. Y entonces ocurrió, la pantalla parpadeó, desaparecieron los mensajes corruptos y el inicio de Windows sonó como música. Todo estaba donde debía. Me recosté en la silla, lleno de orgullo. Había vencido al dragón. Esperaba, no sé, un agradecimiento, un gesto de admiración. Mi padre carraspeó, recuperó la calma y dijo, «Bien, ahora vete a dormir. Ya pasaste demasiado tiempo frente a esa pantalla». Nunca volvió a mencionarlo. 2 semanas después, en una cena, lo escuché contar cómo Gabriel había convencido a un profesor para evitar una detención, como si fuera la hazaña del año. Mi pequeño milagro se borró en silencio, su travesura, en cambio, se convirtió en prueba de su brillantez futura como abogado. Así funcionaba la lógica familiar, sus logros eran victorias, los míos apenas obligaciones cumplidas, cuando no, molestias. No era simple indiferencia, era casi una campaña activa para desanimarme. En mi penúltimo año de secundaria, mi profesora de informática, la profesora Morales, la primera adulta que parecía entenderme, me animó a participar en una competencia de programación a nivel ciudad. Creé una inteligencia artificial rudimentaria que aprendía a jugar ajedrez. No era perfecta, pero era innovadora. La noche previa, mi padre me llamó. «Alex», dijo con ese tono cargado de decepción que me perforaba. «Hablé con tu profesor de química. Tienes CI. Eso no es aceptable. Necesitas dejar esas distracciones con las computadoras y concentrarte en materias reales, las que construyen un futuro verdadero». «Esto es importante para mí», respondí. «Lo que importa», replicó, endureciendo la voz, «es entrar a una buena universidad. Ese jueguito de ajedrez no te abrirá ninguna puerta». Fui igual. Terminé en segundo lugar. Al llegar a casa con la medalla de plata, mi madre apenas la miró antes de decir, «Qué lindo, cariño. ¿Sacaste la basura?». El golpe final llegó en el último año. Había creado un algoritmo capaz de predecir necesidades de inventario con un 94% de precisión, muy por encima de cualquier software comercial. La profesora Morales estaba eufórica. «Alex, esto no es un proyecto escolar, es una empresa». Ese era mi pase a la competencia estatal de inteligencia artificial, el evento más importante de mi vida académica. Pero, una semana antes, durante la cena, mi madre anunció sonriente: «Gran noticia, vamos a celebrar a Gabriel. Lo aceptaron en el programa de medicina de Northwestern. Estamos tan orgullosos». Sentí como el estómago se me hundía, pero sonreí con esfuerzo. «Eso es increíble, Gab. Me alegro mucho por ti». Luego le pregunté a mi madre, «¿Cuándo es la fiesta?». Ella respondió radiante: «La vamos a mandar a hacer con catering». Todos los familiares iban a reunirse. Sería el próximo sábado por la tarde, un gran festejo para celebrar lo que, según mi madre, era un verdadero logro. Pronunció esas palabras con un tono tan intencionado que me atravesaron como una flecha.
Sentí como se me escapaba el aire de los pulmones. ¿Sábado? Mamá, ese día tengo la final estatal. Te lo dije, lo apunté en el calendario de la cocina. Ella hizo un gesto con la mano, un movimiento breve que destilaba desdén absoluto. Oh, Alex, ese asunto de computadoras. Francamente, en el gran esquema de la vida, ¿realmente importa tanto? Tu hermano ya aseguró su futuro. Eso es lo que cuenta. No seas egoísta. ¿Egoísta? Otra vez esa palabra. ¿Querer un momento para mí era ser egoísta? ¿Buscar un pequeño rayo de luz propio me convertía en alguien así? Y así, en ese soleado sábado, mientras mi familia se reunía en el jardín perfectamente cuidado para celebrar a Gabriel, yo tomaba 2 autobuses rumbo al campus de la Universidad de Illinois, completamente solo. Terminé sentado en un auditorio amplio, lleno de la tensión nerviosa de más de un centenar de jóvenes como yo. Presenté mi proyecto. Respondí preguntas de jueces que no eran simples curiosos, sino verdaderos profesores y profesionales de la industria. Ellos no vieron un pasatiempo, vieron potencial. Gané el primer lugar. Me entregaron un trofeo pesado, bañado en oro, y un cheque por $5.000. El eco de los aplausos resonó en esa sala medio vacía. Caminé fuera del escenario con una mezcla extraña, un orgullo inmenso y una soledad que me pesaba en el pecho. Por reflejo, busqué a mi familia entre las butacas, un acto infantil y ridículo. Las sillas estaban vacías. Regresé en autobús con el trofeo guardado en la mochila, un peso firme y reconfortante. Al llegar a casa, el sonido de la música y las risas me envolvió antes de entrar. La fiesta estaba en pleno auge. Gabriel era el centro de atención, rodeado de parientes que lo admiraban. Mis padres sonreían, radiantes de orgullo mientras circulaban entre los invitados. Entré a la cocina como un fantasma en la celebración de mi propio hermano. Vi a mi madre junto a la mesa del catering. Mamá, dije, extendiéndole el trofeo. Gané. Ella lo miró un segundo, la mente claramente en otra parte. Oh, qué bien, cariño. Un verdadero trofeo. ¿Podrías hacerme un favor? Anda por otra bolsa de hielo al congelador del garaje, que se nos acaba. Me quedé mudo, miré hacia mi padre. Conversaba animadamente con mi tío Alfredo, un hombre que lo idolatraba y compartía sus ideas. Mi padre me miró fugazmente, inclinó la cabeza hacia el trofeo y volvió a su charla. Horas después, cuando la casa quedó en silencio, fui a buscar mi trofeo. Lo había dejado en la encimera, como un pequeño monumento a mi victoria vacía. No estaba. Lo busqué en el comedor, la sala, nada. Una sensación fría se instaló en mi estómago. Abrí la puerta del despacho de mi padre, y ahí estaba. Sobre su enorme escritorio de caoba, con cubierta de cuero, sostenía una pila de revistas médicas. Lo estaban usando como pisapapeles. Mi triunfo, mi orgullo, reducido a un simple peso para sujetar papeles. Literal y simbólicamente sepultado bajo la importancia de su mundo. No lo enfrenté. No grité. ¿Para qué? El mensaje era claro. Tomé el trofeo, lo llevé a mi habitación y lo escondí detrás de unos viejos suéteres en el fondo del armario. Pero la traición definitiva, esa que no nacía de la ignorancia sino de la malicia calculada, aún estaba por revelarse. Había solicitado ingreso a mis universidades soñadas, MIT, Stanford y el programa de ingeniería de Northwestern. Puse todo mi corazón en esas solicitudes. Sin embargo, a medida que avanzaba la primavera, lo único que llegaba eran rechazos de universidades de segundo nivel. El golpe fue físico, doloroso. Empecé a creerlo. Empecé a pensar que tenían razón, yo era un fracaso. Me resigné a la idea de pasar unos años en la universidad comunitaria local, y después, quizá un empleo básico en soporte técnico, tal como siempre habían pronosticado. La verdad salió a la luz un domingo tranquilo. Estaba ayudando a mi padre a respaldar la información de su computadora, algo que ya había hecho varias veces. Mientras ejecutaba un diagnóstico, encontré una carpeta protegida con contraseña en su directorio de usuario. Llevaba por nombre admin. Mi padre nunca fue hábil con la tecnología, usaba la misma clave para todo. Probé con Gabriel 1. Funcionó. Dentro había otra carpeta titulada simplemente Alex. El corazón empezó a latirme con fuerza. La abrí. Había 3 archivos PDF. Abrí el primero. El logotipo del MIT apareció en la pantalla. Mis ojos recorrieron las palabras mientras mi cerebro luchaba por procesarlas. Es un gran placer ofrecerle un lugar. Beca completa por mérito del decano. Las manos me temblaban. Abrí el segundo archivo, Stanford, aceptado. El tercero, Northwestern, programa de ingeniería. Matrícula completa. Todas fechadas 2 meses atrás. No me habían rechazado. Me querían allí. Una necesidad desesperada de conocer toda la verdad me consumió. Entré a su correo electrónico, misma clave, Gabriel 1. Busqué admissions@mit.edu. Y ahí estaba, el correo original de aceptación. Y justo al lado, una regla automática. Cualquier correo de las oficinas de admisión de esas 3 universidades sería marcado como leído y enviado a una carpeta oculta. Pero no se detuvieron ahí. En la carpeta de borradores hallé su obra maestra, 3 cartas de rechazo falsas, perfectamente redactadas, imitando el lenguaje oficial y el membrete. Revisé la carpeta de enviados. Esas falsificaciones habían sido reenviadas a mi correo. No solo me dejaron creer que era un fracaso, construyeron, pieza por pieza, la ilusión perfecta.
Levantaron una prisión de rechazos a mi alrededor y me dieron la llave, asegurando que era la salida. Salí del despacho con el mundo tambaleándose. Los encontré en la sala, leyendo el periódico del domingo. No podía pronunciar palabra. Solo levanté el teléfono y mostré la captura de pantalla de la carta real de aceptación del MIT. Mi madre la observó sin que su rostro reflejara la más mínima sorpresa. Simplemente soltó un suspiro largo, cansado, como si todo aquello fuera una molestia. Alex, hicimos lo que era mejor para ti, dijo con esa calma que más parecía frialdad. Queríamos protegerte de un mundo para el que no estabas preparado. ¿Protegerme? Mi voz salió ahogada, quebrada por la rabia contenida. Arruinaron mi futuro porque no se parecía al que ustedes imaginaron. Me dejaron vivir durante meses pensando que no valía nada. Mi padre bajó lentamente el periódico. Su expresión era un muro helado, una autoridad implacable. Te dimos todas las oportunidades, sentenció. Hemos invertido todo en el fondo universitario de Gabriel. Su porvenir es real, tangible. No vamos a tirar el dinero en un título de informática que solo te llevará a un callejón sin salida. Si quieres perseguir esa fantasía contra nuestro criterio, hazlo con tu propio dinero. Aquellas palabras se quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Fue un acto de ruptura, un corte limpio con la familia y con todo lo que representaban. En ese instante, la parte de mí que durante 18 años había mendigado su aprobación, que se había torcido hasta romperse buscando un mínimo gesto de orgullo, murió en silencio. Fue una muerte tranquila, sin lágrimas, y en el vacío que dejó nació algo nuevo, duro, frío y cristalino. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación sin pronunciar una palabra más. No lloré, no grité, solo sentí una claridad abrumadora y liberadora. Tenía razón, lo haría con mi propio dinero. Y dedicaría el resto de mi vida a demostrar que estaban equivocados. Los 2 años siguientes fueron los más duros, pero también los más gratificantes de mi vida. El límite entre el día y la noche se borró en una jornada continua de trabajo sin descanso. Así nació oficialmente Neural Core Systems. Nuestra sede central era el pequeño apartamento en el segundo piso donde vivía Tomás. La sala era nuestra oficina, la cocina, nuestro comedor improvisado, y el único dormitorio servía como lugar para dormir unas horas cuando el cansancio nos vencía. Reclutamos a nuestros primeros colaboradores entre compañeros de clase. Diego Salazar, un genio silencioso capaz de diseñar y gestionar arquitecturas de servidores casi con los ojos cerrados. Iván Pérez, un diseñador UX/UI obsesionado con hacer que la tecnología fuera humana e intuitiva. Y la hermana menor de Tomás, Claudia Herrera, una vendedora nata, con una sonrisa que abría puertas y una determinación de hierro. Dejó su empleo como encargada en una tienda departamental para convertirse en nuestro equipo completo de ventas, marketing y desarrollo de negocios. Ella creyó en nosotros incluso cuando nosotros apenas podíamos creer en lo que hacíamos. Nuestro presupuesto era inexistente. Vivíamos a base de ramen instantáneo, mantequilla de maní y la intoxicante emoción de crear algo grande. Cada dólar que reuníamos con trabajos ocasionales iba directo a pagar servidores o conseguir equipos de segunda mano. Éramos un grupo pequeño y obstinado, unidos por una idea que sonaba loca. Las negativas fueron devastadoras. Preparamos una presentación impecable y empezamos a recorrer salas de juntas en busca de inversionistas ángeles y capitalistas de riesgo en Chicago. Fue una serie interminable de lecciones de humillación. Entrábamos en oficinas relucientes, con trajes prestados y el cansancio reflejado en los ojos, para lanzar nuestras propuestas frente a hombres de mirada calculadora y trajes de miles de dólares. Es una idea ingeniosa, muchachos, dijo uno de ellos, golpeando su pluma dorada contra el escritorio con aire condescendiente. Pero son peces pequeños en un océano lleno de tiburones. Sintop United domina el mercado. Ellos tienen cientos de ingenieros, patentes gigantescas. ¿Y ustedes qué tienen? Una solución más elegante y eficiente, respondí, apretando la mandíbula. Él sonrió con burla. Las ideas son baratas. La ejecución lo es todo. Vuelvan cuando tengan un cliente que pague. Salimos en silencio, cargando con una derrota que pesaba como plomo. El dinero se evaporaba, la presión era brutal. Una noche, tras otra negativa especialmente dura, el ambiente en el apartamento era fúnebre. Tal vez tienen razón, murmuró Diego, mirando una pantalla llena de código. Quizá nos engañamos a nosotros mismos. No, repliqué, con un filo en la voz que hizo que todos me miraran. Ellos están equivocados. Creen que esto es un problema tecnológico, pero no lo es. Es un problema humano. Ellos crean sistemas para edificios. Nosotros creamos sistemas para la gente que vive y trabaja en esos edificios. Esa es la diferencia. Esa noche tuve una revelación. Estábamos jugando su juego, el de las rondas de inversión y las presentaciones perfectas. Había que cambiar las reglas. Olvidemos a los inversores, anuncié al amanecer. Vamos a buscar un socio, alguien que sufra el problema que intentamos resolver todos los días, y le daremos nuestro sistema gratis. Tomás me miró como si hubiera dicho que incendiáramos los servidores. ¿Gratis, Alex? Estamos a 2 semanas de que nos corten la luz. Un programa piloto, aclaré,
la mente trabajando a toda velocidad. Lo probamos en un edificio icónico. Demostramos que funciona. Conseguimos un caso de éxito con datos reales. Así dejamos de vender una idea para vender resultados. Era una apuesta suicida. Estábamos jugando todo a una sola carta. Claudia, nuestra valiente directora comercial, pasó la semana siguiente pegada al teléfono. Buscaba un perfil específico, un administrador de un edificio grande, antiguo pero prestigioso, alguien con fama de innovador que luchara contra el desgaste de la infraestructura y el aumento de costos. Lo encontró Patricia Vega. Ella gestionaba The Chamberlain, un rascacielos histórico de 50 pisos en el corazón del Loop, una joya art deco tan hermosa como ineficiente. Sabíamos por registros públicos que sus costos energéticos eran casi el doble que los de un edificio moderno de similar tamaño. Conseguir la reunión fue un milagro. Convencerla, una guerra. Nos sentamos en su oficina impecable, los tres sintiéndonos como estudiantes frente al director. Patricia, una mujer imponente de unos 50 años, nos observaba con ojos que parecían atravesarnos. Escuchó nuestra propuesta entera sin interrumpir, las manos entrelazadas bajo la barbilla. Cuando terminamos, dejó que el silencio se alargara antes de hablar. A ver si entendí bien, dijo con ironía. Ustedes tres, sin historial y sin un centavo, ¿quieren acceso completo a los sistemas operativos de mi edificio valuado en cientos de millones? Sí. Respondí sin titubear. ¿Quieren instalar su software no probado en mi calefacción, mi seguridad, mi red eléctrica? ¿Ese es el plan? Ethan añadió con un entusiasmo fuera de lugar. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando su experimento deja sin acceso a 3000 personas un lunes o apaga la calefacción en plena tormenta de nieve? ¿A quién demando? Ese era el momento decisivo. No fallará, dije con una seguridad que apenas sentía. Pero si ocurre, viviremos en su sala de calderas los 3 meses que dure la prueba. No dormiremos, no nos iremos, no la dejaremos sola. Esa es mi promesa. Patricia me sostuvo la mirada durante un minuto eterno. Ella ya no estaba evaluando nuestra tecnología. Ahora me observaba a mí, midiendo mi carácter, mi determinación. Era una mujer perspicaz, con olfato para los negocios, y creo que se dio cuenta de lo único que teníamos más que cualquier otro competidor, una necesidad absoluta de triunfar. No había margen para el fracaso. Está bien, dijo de pronto, con una firmeza que me dejó sin aire. Tienen 90 días. El primer fallo grave, la primera queja seria de un inquilino, y están fuera. Además, tendrán noticias de mi abogado. ¿Estamos claros? Clarísimo, respondí, mientras una sonrisa nerviosa se dibujaba en mi rostro. Esos 90 días pasaron como un suspiro. Cumplimos mi promesa. Instalamos el sistema en un pequeño y polvoriento cuarto del sótano del Chamberlain, justo al lado de la sala de calderas. Practicamos cada centímetro de ese edificio, mapeamos circuitos, estudiamos las excentricidades del viejo sistema de climatización y memorizamos las rutas de los guardias de seguridad. No solo instalábamos software, estábamos realizando una cirugía a corazón abierto en un gigante de 50 pisos. El día que pusimos todo en marcha fue aterrador. Nos reunimos en nuestro improvisado centro de comando, observando los flujos de datos en las pantallas. Las primeras horas fueron un caos, alarmas imprevistas, métricas incoherentes. Pero poco a poco, la inteligencia artificial comenzó a adaptarse. Vimos cómo apagaba las luces en 3 pisos vacíos, cómo ajustaba el flujo de aire en la zona soleada del edificio y cómo detectaba una leve caída de presión en una tubería del piso 47. Una fuga invisible que habría pasado desapercibida durante meses, hasta causar un desastre. Era como presenciar el nacimiento de algo vivo. Al término de los 90 días, Patricia Vega nos citó en su oficina. No sonrió, simplemente giró su monitor hacia nosotros. En la pantalla, una hoja de cálculo. Aquí están los datos, dijo con un tono completamente profesional. El consumo energético ha bajado un 43%. Eso representa un ahorro neto de más de $60.000 en este trimestre. Las quejas por irregularidades en la temperatura se redujeron un 90%. Y esto, añadió, señalando un informe del equipo de mantenimiento, corresponde a la tubería del piso 47. Encontraron una junta corroída exactamente en el punto que marcó su sistema. El ingeniero jefe calcula que habría fallado en 6 meses. Una rotura así habría inundado 3 pisos. Las reparaciones y daños habrían costado cerca de $250.000. Su sistema no solo me ahorró dinero, me salvó de un desastre. Finalmente, se recostó en su silla y esbozó una pequeña sonrisa satisfecha. Bien, hablemos de un contrato real. Y, por cierto, pertenezco a la junta directiva de una asociación nacional de gestión de propiedades. Creo que hay personas que deberían conocer lo que han logrado aquí. Ese fue el punto de inflexión. Patricia Vega se convirtió en nuestra mayor aliada. Sus datos impecables y su recomendación valían más que cualquier fondo de inversión. En 6 meses, firmamos contratos para otros 10 edificios. En un año, operábamos en 3 ciudades. Conseguimos una oficina de verdad. Contratamos personal y comenzamos a pagarnos un salario digno. Yo estaba tan sumergido en el trabajo, tan obsesionado con crecer,
que mi antigua vida se volvió un recuerdo borroso. Era un fantasma para mi familia, y así lo prefería. Cuando Gabriel me llamó para contarme que estaba comprometido con una abogada llamada Laura Méndez, me alegré por él, pero lo sentí como una noticia de otro mundo. Le prometí que estaría en la cena de compromiso, sin imaginar que esa mujer brillante y exitosa era una figura clave en la empresa que, en secreto, preparaba una oferta de 9 cifras para comprar todo aquello que había construido. Caminar por la Magnificent Mile aquella noche fue surrealista. La ciudad vibraba con luces y movimiento, mientras yo me sentía atrapado en un sueño extraño. El aire frío de Chicago golpeaba mi rostro, un contraste brutal con la atmósfera sofocante del restaurante. No me sentía victorioso ni vengativo. Estaba vacío. La rabia que había sido mi motor durante tanto tiempo se había consumido en aquella confrontación final. En su lugar, quedaba un silencio inmenso. No tomé un taxi, no regresé a casa, solo caminé. Durante horas, sin rumbo, bajé por los cañones del Loop, pasando entre rascacielos que eran monumentos al éxito ajeno. Muchos de esos edificios pronto funcionarían con nuestra tecnología, con sistemas gestionados por el código que escribí en un apartamento diminuto mientras la ciudad dormía. Era el fantasma en la máquina, y acababa de revelar mi existencia. ¿Y ahora qué? El zumbido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Vibraba con insistencia en el bolsillo. Al sacarlo, vi una cadena de llamadas y mensajes perdidos. Gabriel, Alex, lo siento muchísimo. No tenía idea. Por favor, llámame. Mamá, Alex, necesitamos hablar. Vuelve, esto es un malentendido. Gabriel otra vez. Soy un idiota. Estoy avergonzado. Solo dime que estás bien. Y luego, mamá de nuevo. Tu padre está destrozado. Has provocado una escena terrible. Esa última frase, has provocado una escena terrible. Incluso después de todo, seguía enmarcando la verdad como un inconveniente. Una vergüenza social. Observé el mensaje con una sonrisa amarga. Algunas cosas nunca cambian. Apagué el teléfono y lo guardé. Necesitaba silencio. Los días siguientes fueron un borrón. No salí del apartamento. Pedí comida a domicilio. Vi películas y traté de asimilar el terremoto que acababa de sacudir mi vida. Al tercer día, escuché un golpe en la puerta. No era el toque firme de un repartidor, sino uno vacilante, casi inseguro. Me asomé por la mirilla y, para mi sorpresa, vi a mi padre. Un viejo resentimiento me atravesó de golpe. Estuve a punto de no abrir la puerta, pero la curiosidad, y quizás algo más profundo, se impusieron. Solté el seguro y abrí. La imagen que encontré me dejó impactado. No era el hombre imponente que recordaba, con trajes impecables y esa seguridad arrolladora que solía irradiar. Llevaba un suéter sencillo y un pantalón informal. Se veía encorvado, disminuido, mucho mayor de lo que imaginaba. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera pasado noches enteras sin dormir. La autoridad que siempre proyectó había desaparecido, sustituida por un cansancio que lo consumía. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz apagada, despojada de la firmeza que antes lo caracterizaba. Dudé unos segundos, pero al final me hice a un lado. Entró despacio, observando cada rincón de mi apartamento, los muebles simples, funcionales, el estante repleto de manuales de programación y novelas de ciencia ficción, y la enorme pizarra blanca, todavía cubierta con diagramas borrosos de nuestro último proyecto. Aquella era la primera vez que pisaba mi mundo. Está bien, murmuró, aunque sonó forzado. El silencio se hizo pesado, cargado de todo lo que nunca se había dicho. Finalmente, me miró con una confusión dolorosa en los ojos. No entiendo tu mundo, Alex, dijo al fin, dejando escapar un suspiro mientras se dejaba caer en el sofá, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Llevo 3 días intentando comprenderlo. Se frotó las manos, incapaz de mirarme a la cara. 300 millones. Para mí, eso no es real. En mi mundo, el éxito se mide con títulos colgados en la pared, artículos en el New England Journal of Medicine, o vidas salvadas en una mesa de operaciones. Lo tuyo, hizo un gesto hacia la pizarra, son luces y símbolos en una pantalla. Es mucho más que eso, papá, respondí en voz baja. Asintió, derrotado. Lo sé ahora, admitió, sacudiendo la cabeza con un gesto cargado de agotamiento. Ese hombre, Enrique Vega, alguien a quien admiré durante años. Él te mira como si fueras lo más importante del mundo. Y yo solo vi a un chico perdiendo el tiempo con juegos, desperdiciando su potencial. Su mirada cayó en sus manos, las manos firmes que definieron su vida como cirujano. Tu madre y yo, lo que hicimos con esas cartas no tiene perdón. Fue cruel, inexcusable. Nació del miedo. De mi miedo. Guardé silencio, esperando que continuara. Cuando estaba en la facultad, comenzó, con la mirada perdida. Tenía un amigo llamado David. Era brillante, el mejor de todos nosotros. Pero no quería ser médico. Soñaba con la música, con componer canciones. Su familia, una estirpe de doctores, lo desheredó. 10 años después lo encontré en San Francisco, tocando la guitarra por unas monedas en la calle. Estaba enfermo, su esposa lo había abandonado, y era solo la sombra de lo que fue. Todo ese talento, desperdiciado. Ese día juré que nunca permitiría que mi hijo pasara por eso. Me miró por fin, con los ojos suplicantes. Creí que te estaba protegiendo,
que tu obsesión por la informática era como su guitarra, un camino directo al fracaso. Tenía tanto miedo de verte caer que jamás te di la oportunidad de volar. Intenté forzarte a seguir un camino que conocía, uno seguro. Era lo más sincero y vulnerable que había escuchado de su boca. No borraba los años de indiferencia ni justificaba las trampas deliberadas. No deshacía el dolor, pero ponía nombre a algo que siempre me pareció incomprensible. Un motivo, imperfecto y egoísta, pero humano. Por primera vez dejé de verlo como el inquebrantable doctor Ricardo Torres, y lo vi como lo que realmente era, un hombre dominado por sus propios temores. Gracias por decírmelo, respondí, sorprendiéndome al sentir que lo decía de corazón. No espero que me perdones, replicó de inmediato, levantando una mano. Yo no me perdonaría, solo, te pido una oportunidad. Quiero entender. Enséñame lo que haces. Todo, desde el principio. Era una bandera blanca ondeando sobre el campo de batalla que él mismo había construido. Dentro de mí, el muchacho de 18 años herido quería gritar, es tarde, perdiste tu oportunidad. Pero al verlo, roto, comprendí que aferrarme a ese rencor me encadenaba a un pasado que no quería seguir cargando. El resentimiento era una prisión, y yo acababa de encontrar la llave. Está bien, papá, dije, acercando una silla. Todo empezó con una idea sobre edificios. Aquella conversación no lo arregló todo ni sanó las heridas. Pero fue el primer paso. Una piedra colocada en el inicio de un camino incierto hacia algo nuevo. El equilibrio de poder entre mi padre y yo había cambiado para siempre. Ya no necesitaba nada de él. Pero, por primera vez en su vida, era él quien me pedía algo, la oportunidad de ver a su hijo tal y como realmente era. Un año después de la adquisición por Global Edge Partners, me encontré de pie en el balcón de mi apartamento. La vista era la misma que había contemplado aquella noche en el restaurante, pero la sensación era completamente distinta. Antes, ese paisaje iluminado me parecía el reflejo de un mundo al que no pertenecía, un universo que solo podía observar a través del cristal. Ahora, simplemente era mi ciudad, mi hogar. Las luces titilantes de los edificios parecían nervios conectados entre sí, formando un sistema vivo que latía con energía. Y tuve la certeza, profunda y serena, de que yo había contribuido a construir una pequeña parte de esa red. Ya no era un fantasma, formaba parte de la arquitectura misma. Mi relación con mi familia había alcanzado un frágil equilibrio. Iniciamos una tradición. Cenas mensuales, no en restaurantes lujosos e impersonales, sino en mi apartamento o en la casa de mis padres. Aún había cierta incomodidad, conversaciones cargadas de preguntas cuidadosas y respuestas medidas, pero eran auténticas. Mi padre comenzó a interesarse por mi labor en la fundación y, sorprendentemente, escuchaba con atención, frunciendo el ceño mientras trataba de comprender el mundo de la filantropía de riesgo. Mi madre, para mi asombro, decidió ofrecer sus conocimientos legales como voluntaria para ayudar a organizaciones sin fines de lucro, alejándose del entorno corporativo que siempre había definido su vida. Era su forma de buscar un propósito más allá de un cheque. Por otro lado, Laura Méndez y Gabriel celebraron su boda en un hermoso jardín botánico. Yo estuve junto a mi hermano como su padrino. Durante su discurso, no contó anécdotas embarazosas de nuestra infancia. Habló del futuro. Dijo que había aprendido de su hermano mayor que los caminos más valiosos en la vida no son los que otros te trazan, sino aquellos que tienes el valor de construir, ladrillo a ladrillo, aunque duela. Me miró al decirlo, con los ojos cargados de un respeto que superaba cualquier herencia. Desde la primera fila, mis padres aplaudieron con una expresión compleja, orgullo, sí, pero también una leve tristeza por los años que habían quedado atrás. Aquella noche, en el balcón, mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. Era una foto enviada por Gabriel. En la imagen aparecían él y mi padre, ambos con batas quirúrgicas, sonriendo frente a una pantalla que mostraba una compleja imagen tridimensional de un cerebro humano. El texto decía: el nuevo software de imágenes quirúrgicas utiliza un algoritmo de aprendizaje automático para predecir los márgenes de los tumores. Me hizo pensar en ti. Es asombroso. Estoy orgulloso de ti, hermano. Una sonrisa sincera se dibujó en mi rostro. Esa era la validación que había deseado en silencio toda mi vida. No llegó con una transferencia millonaria ni con una portada en una revista. Llegó en forma de un simple mensaje, en una conexión genuina entre su mundo y el mío, en una emoción compartida. No se trataba del perdón, no por completo. Las cicatrices no desaparecen, siguen ahí, como un mapa que recuerda dónde has estado. Pero aprendes a convivir con ellas. Dejas que sean testigos, no del dolor, sino de tu fortaleza para sanar. La necesidad de su aprobación, la rabia que me impulsó durante años, la sensación de no ser suficiente, todo se había desvanecido. Ya no era el extraño nerd encerrado en su habitación. Tampoco el CEO de Neural Core Systems, valorada en 300 millones, que salía en las revistas. Era simplemente Alex Torres. Y por primera vez en mi vida, bajo aquel cielo estrellado, eso fue suficiente. Fue todo. Gracias por escuchar mi historia.